Muy buenos días, les agradezco a las personas que ya se han conectado con este cambio de horario, nos estamos adaptando, pero por respeto a ustedes vamos a empezar. El día de hoy, bueno, mi nombre es Félix Aranday, soy médico psiquiatra con especialidad en manejo de trastornos adictivos. El día de hoy vamos a iniciar una nueva serie de pláticas. En esta ocasión vamos a explorar los síntomas cardinales, los síntomas más importantes que nos ayudan a sostener la abstinencia en una persona que sufre de trastorno por consumo de sustancias, anteriormente llamado adicciones. Para esto necesito que me acompañen pensando, imaginando los seres humanos, qué somos capaces de hacer por deseo. ¿Qué es el deseo? ¿Qué función tiene el anhelo en los seres humanos? Por deseo buscamos pareja. Por deseo los seres humanos crean arte. Por deseo los seres humanos tienen hijos por el anhelo de verlos crecer. Por deseo los seres humanos se esfuerzan para resolver todos los problemas que les impone la naturaleza. Imagínense parados frente a una presa enorme. Todo eso surgió por el deseo de un grupo de seres humanos que buscaban agua para sus cosechas, que buscaban agua para saciar su sed, que buscaban agua para asearse. Ese elemento vital, el anhelo de tener ese elemento vital, nos lleva a grandes hazañas, a grandes construcciones. El deseo es fundamental para los seres humanos. A partir del deseo nos alimentamos, a partir del deseo cuidamos a nuestras familias, el deseo de que estén bien, el deseo que puedan estar tranquilos, que puedan estar seguros. El deseo es la pieza fundamental que le ha dado al ser humano la posibilidad, la gran posibilidad de sobrevivir. Este deseo reside en una adecuada función del sistema nervioso. Gracias al cerebro tenemos la capacidad de saber que no todos nuestros deseos se pueden cumplir de manera rápida, que no todos nuestros deseos se pueden cumplir de una forma automática, que muchos deseos los tenemos que construir, que para muchos deseos hay que trabajar, que deseos que parecieran tan sencillos como buscar una pareja, hay que cuidarse, hay que bañarse, hay que oler bien, hay que trabajar, hay que estudiar, hay que competir definitivamente. Y justamente el deseo, el gran poder simbólico del deseo, nos ayuda a seguir adelante. En trastornos psiquiátricos como es la depresión, donde se abate la capacidad del individuo de desear, donde se abate la capacidad del individuo de anhelar, deja al ser humano tirado en la cama, con una inmensa imposibilidad para disfrutar lo que hace, para significar, para encontrarle un significado a lo que hace. No quiere salir, no se quiere bañar, no quiere comer, porque al abatirse el deseo, todo pierde significado, todo pierde un significado trascendente. No existe nada que valga la pena
el esfuerzo de levantarse, el esfuerzo de comer, de masticar. En este ejemplo podemos ver cómo la ausencia de deseo deja al ser humano inmóvil, y un deseo que se configura en un sistema nervioso central y periférico sano le da la posibilidad al ser humano para poderse desarrollar, para ser competitivo, para ser creativo. Les pido entonces que tengan en mente esta pequeña introducción, la introducción de el deseo como un elemento organizador de la sobrevivencia de los seres humanos. Considero que la capacidad de anhelar, que la capacidad de desear es lo que le da al ser humano esta posibilidad de crear y modificar su medio ambiente. Entonces, ¿qué es el craving? Y el craving, ¿qué tiene en relación con la capacidad de desear? Tenemos que partir, como lo hemos estudiado en las sesiones anteriores, que las drogas definitivamente nos hacen sentir bien al inicio. Como drogas entendemos el alcohol, el tabaco y las drogas de abuso. Cannabinoides, marihuana, cocaína, cristal, fentanilo y toda aquella clasificación que ya hemos estudiado. El hecho de hacernos sentir bien, de que exista algo que nos haga sentir bien sin esfuerzo, con el único esfuerzo de ingerirlo, actúa en el cerebro como un refuerzo positivo. Hemos estudiado que un refuerzo positivo es aquello que educa al cerebro que eso está bien, que eso es disfrute. Si el sexo, si la sexualidad entre los seres humanos no tuviera la capacidad de hacernos sentir placer, de hacernos sentir gozo, de hacernos sentir excitación, el ser humano no se reproduciría. El ser humano no perpetuaría su especie, justamente por la cantidad de zonas erógenas, por la cantidad de placer que genera la actividad sexual, es que el sexo actúa como un reforzador positivo. Y lo podemos ver en la mayor parte de la publicidad, donde se emplean imágenes altamente eróticas para inducir la compra, para inducir el deseo. Si yo me compro esos jeans, me voy a ver como esa mujer que anhelo. Si yo uso esa loción, me voy a ver y me van a percibir los demás como ese hombre que anhelo. Esos son reforzadores. Aquello que va reforzando una conducta, en este caso una conducta de compra. El alcohol, el tabaco y las drogas de abuso refuerzan conductas específicas, lo hemos visto. El alcohol inicialmente nos disminuye la ansiedad, nos hace sentir bien, nos hace sentir relajados, que tenemos la capacidad, aquellas personas que no pueden hablar con los demás, pueden empezar a hablar con los demás, son mucho más amigables, más platicadores, más bailadores. El alcohol tiene esta capacidad de generar la posibilidad de los seres humanos para desinhibirse. Por eso es en la cultura latinoamericana un centro en las fiestas, en todas las reuniones debe de haber alcohol, música para que se ponga buena. Posteriormente hemos estudiado que el alcohol deprime. Las personas empiezan a tener dificultad para hablar, para caminar. Por ejemplo, la marihuana disminuye la ansiedad.
genera la falsa percepción de estar encontrando en el ambiente nuevos colores, nuevo sentido, incluso una parte delirante donde los cannabinoides, donde la ayahuasca hace que los seres humanos alucinen o deliren que son parte de el universo, que su espíritu trasciende. Todo esto es una intoxicación, pero como es un efecto placentero, como la marihuana, la ayahuasca, el DMT, el LSD, hace al ser humano romper su sensación de soledad, romper su sensación de insignificancia, porque los últimos reportes de la OMS establecen que la soledad se está convirtiendo en un verdadero problema de salud pública. Actualmente, los individuos crecen muy solos, sin sentirse pertenecientes a una familia, sin sentirse pertenecientes a una organización, a sus trabajos. La soledad está generando un impacto en la salud mental de los seres humanos. Cada vez las familias son más individualistas, ya pocas veces se come juntos, ya pocas veces se convive juntos, llega uno y se trepa a su habitación, si hay habitación, si no, se aísla con el teléfono, con una serie de nuevas tecnologías y estas sustancias como lo es los cannabinoides, como lo son los fentanilos, como lo son el ayahuasca, como lo es el DMT, sapo, el veneno de sapo, el, esta otra sustancia, el LSD, la salvia, todas estas sustancias alucinógenas, lo que generan de placentero es esta ruptura de la soledad, aunque sea alucinatorio, aunque esté alucinando, al menos a partir de la intoxicación, quiero salir de esta soledad que me está consumiendo y sentir que formo parte de algo más grande que yo. Aunque esté tirado en mi cuarto después de 20 días de consumir y nadie perciba que no he salido a comer. Ese refuerzo positivo nos da la posibilidad de ir perpetuando la conducta. Las drogas hacen sentir bien, los estimulantes, cristal y cocaína generan la posibilidad de salir de la depresión, de salir del cansancio, de salir de la incapacidad de disfrutar. ¿Quién va a disfrutar 3 horas de ida a mi trabajo y 3 horas de regreso? Es indisfrutable. Entonces, este tipo de sustancias, como la cocaína, como el cristal, ¿quién va a disfrutar vivir en una sociedad donde se perpetúa el miedo, donde el miedo es una emoción colectiva? Entonces, accedo a sustancias como el cristal, accedo a sustancias como el PVC, como el tiner, para huir del miedo. Y eso es placentero. Eso genera estos reforzadores. La fiesta, el sentir que pertenezco, todo esto es un refuerzo positivo. Las drogas, como les estaba comentando, las drogas reducen o eliminan el malestar. Y aquí es el doble impacto de las sustancias. Me siento bien cuando consumo cristal, siento que no tengo miedo, siento que poseo una autoestima, aunque dentro de mí sé que soy miserable, pero me meto cristal y entonces me siento el rey del mundo. Pero cuando desaparece esa sustancia, si me sentía miserable, me voy a sentir 10 veces más miserable. Si ayer me divertí como enano en la cruda, me voy a
sentir un zombie, me voy a sentir con el cuerpo como de cartón. Entonces, el cerebro lo que hace es mandar la señal de dame aquella sustancia que me diste ayer porque me quiero sentir menos miserable, quiero dejar de sentir el dolor, quiero dejar de sentir las náuseas, el dolor de cabeza, y es que se empieza a generar este reforzador negativo. Ante mucho placer, por ejemplo, que generaba, como en el ejemplo que les puse al principio, imagínense el placer de los ingenieros, del arquitecto, el arquitecto que se imaginó estas presas enormes. Imagínense el placer que siente quien se la imaginó de verla construida, de decir algo que surgió de mi imaginación en este momento es enorme. Esa sensación de placer se genera por una serie de sustancias que es la dopamina, una serie de sustancias que son los endocannabinoides, que para eso están dentro del cerebro, una serie de sustancias que son las endorfinas, que una serie de hormonas que nos ayudan a experimentar ese placer. Ahora imagínenlo que ese mismo placer que se construyó en años y que al verlo culminado hace sentir a alguien grandioso, maravilloso, lo puede provocar medio gramo de una sustancia, el cristal. Imagínense que todas esas sustancias se chorreen en el cerebro, hagan que el cerebro experimente éxtasis, placer, pero desaparezcan en 5 minutos. Dejan al cerebro en un sufrimiento brutal. Lo hemos revisado, eso es la abstinencia. Y la abstinencia condiciona al cerebro a volverse a autoadministrar esa sustancia que les genera ese efecto. ¿Ok? Pero bueno, entonces, ¿qué tiene que ver el deseo con el carácter de refuerzo positivo y el carácter de refuerzo negativo que nos da el alcohol, el tabaco y las drogas de abuso? Para allá vamos. Y justamente ahí empieza lo que vamos a estudiar hoy. ¿Qué es el craving? El craving se traduce, ojo, como un deseo intenso, intenso, intrusivo. ¿Qué quiere decir? Que pareciera que viene de afuera, ingresa a nuestro pensamiento y lo toma por sorpresa, se apropia de él y urgente. Un deseo urgente es el que provoca la sed. Un deseo urgente es el que provoca el hambre. Inicialmente es impulsivo, empieza con un impulso y posteriormente se torna obsesivo. Empieza a dar vueltas y vueltas, no puedo dejar de pensar en eso. Imagínense con esa urgencia, es como cuando tenemos sed, vamos en medio del centro, no traemos dinero, ya hemos caminado 4 horas, estamos en la plancha del Zócalo a las 12 del día con el sol que pega durísimo y que choca contra el concreto. Tenemos una sed terrible, el deseo de beber agua, multiplíquenlo a la 10ª potencia y eso es el craving. Alguien en esas condiciones no puede dejar de pensar en beber. Y ahora llévenlo a un desierto. Aunque tenga millones de dólares, daría todo por un vaso de agua. Ese es un deseo urgente
que genera una obsesión. Pero en los seres humanos, esa idea regularmente se asocia a un afecto. Les voy a poner un ejemplo igual con la sed. Cuando las personas sienten sed, se sienten irritables, enojonas. Unas personas, francamente, sobre todo los niños, lloran de sed. Se sienten tristes, malhumorados, con un malestar muy intenso, donde en el craving, esa sed es por consumir, por fumar, por beber alcohol o por drogarse. Ese deseo del que hablamos al principio, llévenlo a consumir. Un deseo intenso, espantoso, urgente, que se me mete, que no puedo sacar, que me empieza a dar vueltas, 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 que me hace sentir mal, que al único que me lleva es a consumir, a consumir, a consumir, que no me puedo distraer con nada más y que al final va a desencadenar que yo empiece a buscar de manera compulsiva. O sea, mi única motivación es fumar. Y entonces no me interesa si veo una colilla en la calle, no me interesa si veo que alguien con herpes acaba de tirar una colilla, yo me la voy a fumar. No me interesa otra cosa. No me interesa qué le tengo que hacer o qué deba de hacer, qué deba de robar, qué deba de vender, a quién tenga que atracar, quién me tenga que someter. No me interesa, yo voy a consumir una dosis. Así vende el tanque de oxígeno de la abuelita, yo voy a consumir. Es que, doctor, no puede ser posible que no le interese el bienestar de su hermanito. Vendió las latas de leche de todo el mes para el bebé. Es una búsqueda intensa, urgente, que no ve nada más, que no le interesa nada más y que lo va a dirigir a buscar la sustancia, como si buscara el amor eterno, como si buscara la salvación, la sobrevivencia, porque esas áreas del cerebro son dominadas por ese deseo. Han visto en la literatura, en las novelas, el deseo de venganza lo cegó. Efectivamente, los deseos generan que todo alrededor pierda sentido, que todo alrededor no se observe, que la única atención esté en consumir. ¿Y cómo es posible, doctor, que un deseo lo lleve a hacer? ¿Por qué no puede controlar sus emociones? ¿Por qué no puede controlar sus deseos? Vamos, yo de repente tengo deseo de ser millonario y no por eso asalto un banco. Efectivamente. Y aquí es donde empieza lo complicado. El craving, el deseo, una vez que se instala, a través del refuerzo positivo y refuerzo positivo, refuerzo negativo, una vez que el cerebro da varias veces esta vuelta, se transforma. Los circuitos neuronales se alteran, el cerebro se altera, cambia, se transforma. Y entonces el deseo que experimenta una persona que no vive con una adicción y el deseo que experimenta una persona que vive con una adicción, tiene rutas donde lo pienso y ya lo estoy actuando. Una persona que no vive con adicciones lo piensa, va en el microbús, dice, ay, qué hambre tengo, ay, qué sed tengo. Y como su cerebro tiene un funcionamiento normal,
empieza a relajarlo, empieza a imaginar de, mira, ya mero vamos a llegar, llegas, te calientas, esa sopita que dejaste, hiciste agua de sabor, unas tortillitas, pasas por una salsita, vamos, y esa fantasía va tranquilizando ese deseo, los ayuda a posponer la recompensa. Piénsenlo en trabajar. A ver, voy a trabajar un mes y entonces voy a dar el enganche del refri. Una vez que lo tenga, entonces voy a sacar por aquí, voy a vender algunas cosas. Tenemos alguien que vive sin adicción, tiene la posibilidad de posponer la recompensa. No así alguien que ya modificó su cerebro, que los circuitos neuronales y la densidad de los receptores que lo hemos visto, los receptores neuronales son como las antenitas que captan el estímulo. Imagínense que una azotea tiene miles de antenas para captar la misma señal y activar los mismos sistemas. Eso sobrecarga. Y luego, si hay una alteración en los neurotransmisores, la persona que vive con una adicción siente el deseo de consumir y ya luego está dirigido a la conducta. Tengo ganas de consumir, siguiente proceso, busca algo que vender, ve al punto, consigue la sustancia y métetela. Es como si ese circuito le dijera, y no te distraigas con emociones. No te distraigas sintiendo empatía por tus familiares, no te distraigas sintiendo nada más que conseguir la sustancia. Es un circuito directo. Se activa, lo deseo, es tan intenso y tan urgente que voy del punto A al punto C sin distraerme. Y esto sucede porque las zonas que nos sirven para tomar decisiones en las personas que viven con un trastorno por consumo de sustancias están comprometidas. Las áreas del razonamiento se intervienen algunas veces temporalmente y otras veces definitivamente. Estas áreas son muy importantes. Tenemos la corteza prefrontal, sobre todo el área medial, la ínsula, el área tegmental ventral, el núcleo dorsal, la corteza motora. Y entonces tenemos la abstinencia, un afecto negativo, y luego surge la anticipación y las funciones ejecutivas para la búsqueda de una recompensa. Justamente la modificación de estos receptores es lo que genera un incremento en la percepción del deseo, un incremento en la percepción del antojo y la búsqueda inmediata de la recompensa. Tenemos que tener claro lo que activa. Ya sabemos qué es el craving. El craving es un deseo intenso, urgente, intrusivo, o sea, que se nos mete, luego empieza a dar muchas vueltas, no podemos apartarnos de él y luego activa la conducta. ¿La conducta cuál es? La conducta de búsqueda. ¿Ok? Ya sabemos qué es el craving. ¿Qué lo activa? Porque vamos, no surge de la nada. El craving lo activan 5 categorías. La primera, señales externas, que pueden ser anuncios, lugares, música, olores. La sesión familiar pasada que vimos en el centro de rehabilitación, coloqué una imagen de un sujeto consumiendo cristal. Mientras yo exponía, mis compañeros, los residentes, de ver esa imagen de alguien que estaba consumiendo, empezaron a sentir inquietud, empezaron a sentir malestar, empezaron a sentir ese antojo. Esa imagen activó el craving.
En la consulta, personas que han tenido procesos realmente exitosos. Recuerdo uno en particular, lo dice sinceramente, yo iba caminando rumbo a mi grupo, volteé hacia una ventana de un bar, vi que estaban viendo el partido, que se estaban echando unas chelas, puse atención y alguien se estaba fumando. ¿Pueden apagar los micrófonos? Alguien se estaba fumando un gallo y entonces esa señal Prendida. me A ver. generó, me generó craving y entré a consumir, no me di cuenta. Señales externas, olores. Las personas que consumen cocaína, el olor a los billetes les genera deseo. El sonido de el Yakult, el sonido de una lata les genera ese deseo. Entonces, esas señales externas por sí solas motivan el craving. Anticipación de una respuesta, el estrés, el cansancio, alguien que llega cansado a trabajar y que tiene trastorno por consumo de metanfetaminas, de cristal, el hecho de sentirse cansado, de sentirse fastidiado, le va a generar el deseo de consumir cristal. Las personas que viven con dependencia al alcohol, la sed, la música, ciertos ambientes les generan, ciertas percepciones les generan esta necesidad de consumo. Personas que utilizan el cristal y lo relacionan a actividad sexual, una vez que generan esta necesidad, esta sensación de sostener relaciones sexuales, se asocia al cristal. Muchas veces, en cuanto a señales externas, el olor a hoteles puede generar la necesidad de tener relaciones sexuales y usar cristal. Entonces ahí nos podemos dar cuenta cómo se van asociando señales externas con anticipación de una respuesta como es estrés, sed, hambre, líbido. Pensamientos asociados como personas, situaciones. Hay personas que se conocen como compañeros de consumo, que la relación con ellos, aunque sea fuera del consumo, precipita este deseo. Por eso dentro de la rehabilitación se les insiste, evita compañeros de consumo, evita situaciones y lugares en los cuales consumiste, porque se puede activar el craving y una vez que se activa, van disminuyendo las posibilidades para que mantengas tu abstinencia. Entonces, son tres de las cinco. Señales externas, anticipación de una respuesta, pensamientos asociados. Emociones negativas, como lo estuvimos hablando, soledad, depresión, ansiedad, insomnio, dolor físico, generan la activación de el craving. Lo dice la literatura, no puedo beber una sola copa, no puedo exponerme a un solo consumo. Me estoy recuperando por consumo de cristal. Y no falta el compañero que dice, pero yo no tengo problemas con la marihuana, yo puedo seguir consumiendo marihuana. La marihuana te va a generar un síndrome de abstinencia y ese síndrome de abstinencia te va a terminar precipitando las sensaciones y los sentimientos, donde vas a terminar consumiendo cristal. Los síntomas fisiológicos asociados a la cruda, a la abstinencia, se entrecruzan. Una persona que está cruda regularmente termina bajándose la cruda consumiendo benzodiazepinas, consumiendo cristal, consumiendo marihuana. Los síntomas fisiológicos de abstinencia generan dependencias cruzadas. Justamente por eso se insiste
que en los centros de rehabilitación no se acceda al consumo de tabaco. Es que nada más lo dejamos fumar cada vez que tiene tiendita. Nada más le damos 3 cigarritos al día. Nada más le genero tantita abstinencia para que el cerebro me siga desarrollando craving. Las sustancias psicoactivas comparten estas vías. No hay abstinencia sin, no hay abstinencia a una droga y a otra. El craving es el mismo. Regreso a las emociones negativas. Un centro de rehabilitación donde se les genera malestar a los usuarios, donde se les genera condiciones de inseguridad, de ansiedad, de tristeza, de aislamiento, de soledad, constantemente les va a estar activando el craving. Esta sensación de inseguridad, de sé cuándo entro, pero no sé cuándo voy a salir, ni cómo voy a salir, ni qué tengo que hacer para salir. Esta mala práctica en los centros de rehabilitación, no se diga en los anexos, donde pierdes, pierdes la categoría de ser humano, pierdes la categoría de sujeto y te conviertes en un adicto más, donde no tienes derecho, si no tienes derecho al papel de baño, menos a saber qué va a pasar contigo, y todo es a criterio del padrino. Tu recuperación viene por criterio del padrino, genera una sensación de ansiedad, una sensación de depresión, de soledad, de vulnerabilidad, que va a estar activando el craving. Por eso no hay recuperación posible dentro de estos sistemas de castigo, porque la vía se va a seguir activando. Vamos a ver más adelante por qué se perpetúa. Hay distintos tipos de craving. Sobre todo, esto es muy importante para las personas que viven con una adicción. Tienen que conocerlo. Reconocer el craving es la posibilidad de sostener la abstinencia. Si yo no puedo decir, tengo un deseo intenso y urgente de consumir, porque me van a empezar a regañar, el padrino va a decir, ya estás generando, hipócrita, o mis familiares me van a decir, ya ves, ya vas a empezar. Es como no permitirle a un niño decir, ¿sabes qué? Tengo fiebre. O decir, a la abuelita se me subió la glucosa, o me duele la cabeza, ya se me subió la presión. Si sancionamos la expresión del síntoma principal y espantamos, castigamos, estigmatizamos a las personas que viven con estos trastornos como algo malo, algo que no pueden decir, tengo ganas de consumir. Esto va a crecer y va a generar que esta conducta llegue a su meta, que es el consumo. Alguien que vive con este trastorno, alguien que vive con una adicción, debe reconocer los distintos tipos de craving, porque esto le va a ayudar a él a hacerse cargo de su abstinencia. El craving agudo aparece cuando se está dejando la sustancia. El síndrome de abstinencia son los síntomas físicos. El craving agudo es, eh, por favor, mamacita bonita, preciosa, dorada, divina, sácame de aquí, te juro que no lo voy a volver a hacer, te lo prometo, ya entendí, ahora sí voy a ir a junta, con 3 juntas se me quita. Es esa necesidad de decir lo que sea, de convencer a quien sea, de manipular a quien sea, con el objetivo de salir a consumir. Porque una cosa es el malestar físico que actúa como un estímulo que precipita el deseo intenso y el anhelo, no me interesa por quien pase, a quien engañe, a quien vulnere, yo quiero salir a consumir. Y ocurre en las etapas tempranas de la abstinencia. Muchas veces por esto se sugiere que en la desintoxicación y en el manejo de la abstinencia no se tenga contacto
con los familiares, porque al existir un vínculo, el codependiente, uno de los codependientes o todos los codependientes tienden a decir, bueno, ya le voy a dar otra oportunidad. Confían de buena voluntad y fracasa el tratamiento, justamente porque es en etapas tempranas. Los síndromes de abstinencia no son síndromes únicos, pero es muy importante comprender por qué hay algunas recomendaciones. ¿Qué sucede? Pues estas áreas del cerebro son las áreas que generan el craving agudo. Craving condicionado o aprendizaje asociado. Es lo que les comentaba. Pueden existir pensamientos, señales, olores, soledad, angustia o me la estoy pasando muy bien, me estoy divirtiendo, ganó mi equipo. Existen emociones negativas como emociones eh, positivas que generan este deseo. Aparece, como lo hemos estado platicando, en contacto con estímulos asociados al consumo y puede surgir incluso años después de dejar de consumir. El craving condicionado es muy importante porque aparte de un condicionamiento clásico, existen alteraciones en la amígdala, el hipocampo, la corteza prefrontal, sobre todo la medial, que perpetúan las memorias asociadas al consumo. Es aquí por lo que entendemos que las adicciones no se curan. Puedo tener 50 años de abstinencia y 50 años, un día se juntaron los cinco estimulantes del craving y me generaron una recaída. Es ahí que esta es la razón por la cual tenemos que tener claro que las adicciones no se curan. El siguiente craving es el hedónico, que viene de placer o positivo, que es un deseo basado en la expectativa de placer o de recompensa. Y se escucha mucho en la clínica adictológica. Pues es que, a ver, doctor, yo ya trabajé, le he dado todo a mi familia, me merezco un premiecito. Pues sí, bebo 15 días, pero pues no dejo de trabajar, no les falta nada. Es esta forma en el que el deseo o la expectativa de placer o la necesidad constante de una recompensa perpetúan, hacen un círculo vicioso entre el consumo y el deseo. Las características es, no requiere ni pasar por la abstinencia ni pasar por señales externas y cruza por un refuerzo de placer. Se da en muchos, sobre todo en jóvenes, donde es que me he divertido tantas veces o no recuerdo haberme divertido sin haber bebido. No recuerdo haberme divertido o haber tenido relaciones sin una sustancia, sin marihuana. No me puedo imaginar una vida, por ejemplo, ¿a poco no voy a tomar en mi boda? Mi hermano, tienes 18 años, luego pensamos en eso. No, es que no me puedo imaginar la vida sin el placer de las sustancias. Y es esta euforia, este anhelo intenso asociado a ciertos estímulos, asociado a ciertas sustancias. En la película del Lobo de Wall Street hay una imagen, hay una escena
donde este sujeto está bebiendo una cerveza sin alcohol, el otro le pregunta, oye, pero si bebes muchas cervezas, ¿te embruteces? ¿Vas a sentir bien, no? No, pues de eso se trata, de una cerveza sin alcohol. Pero a ver, no entiendo, entonces ¿para qué bebes cerveza si no te vas a embrutecer? Y es, sí, le responde, pues qué aburrido. O sea, el sujeto no se podía imaginar, o sea, ¿para qué bebes cerveza si no vas a embrutecerte? Si no vas a tener esa sensación de querer más de fiesta. Y así es la recuperación. La recuperación es tan aburrida como una cerveza sin alcohol, porque justamente el placer que generaban las drogas de forma inmediata, lo vas a empezar a sentir por allá de año, 2 años, 3 años de empezar a lograr recuperar tu vida, recuperar tus relaciones. El craving hedónico positivo es esta falsa conciencia de que la vida constantemente tiene que ser una aventura. Haz que tu vida sea una aventura. En cada momento tienes que sentirte exitoso. A cada momento tienes que sentirte feliz. Tu trabajo tiene que ser una fuente de placer. A ver, no, muchas veces el trabajo es aburrido. A ver, no, pues por eso se llama trabajo. Pues hay que pegarle, hay que insistirle, hay que disciplinarse. A ver, no, no todo tiene que ser divertido. Hay veces que hay cosas muy aburridas que se deben de hacer, que se tienen que hacer. No todo tiene que ser una experiencia aventurera. No, la seguridad, la tranquilidad, la rutina es parte de experiencias muy apreciadas en la vida de los seres humanos, la contemplación. Entonces, este bombardeo hedónico, placer, la psicología de la positividad, no tienes por qué sentirte triste. No, pues sí me tengo que sentir triste, pues acabo de fracasar. Deja fuera el fracaso. No, pues los seres humanos fracasamos. Ensayo, error, hay que aprender a tolerar esa frustración. Pues es parte de la vida. Ah, no, no, ¿cómo crees? No, ¿cómo crees? Saca esos pensamientos que te están haciendo daño. Justamente esa búsqueda constante de placer, de éxito, de aventura, de colores brillantes, es lo que va generando alteraciones dopaminérgicas, sobre todo en la corteza orbitofrontal, en la ventral, donde la búsqueda de una experiencia placentera guía la conducta. El craving impulsivo. Una vez tuve una paciente que tenía un tratamiento, ya tenía varios años de abstinencia. Su droga de impacto era la cocaína. Y lo que sucedió es que, como un día normal, estaba arreglando sus plantas, le gustaban mucho las plantas, iba a trasplantar de maceta una planta, la iba a cambiar a otra. En el momento que despega la planta, se le cae una dosis de cocaína y lo que me decía es, Doc, la verdad es que no lo pensé. Cuando volví a razonar, ya la estaba inhalando. Es en serio, me siento muy culpable, muy avergonzada, eché a perder todo. Así de rápido puede ser actuar el craving. El craving también lo he escuchado, es que iba pasando en el Oxxo, no me di cuenta, en serio no me di cuenta y ya estaba pagando y ya estaba bebiendo. O sea, pasé en el Walmart, agarré una botella y ya me la estaba bebiendo. Ese es el craving impulsivo. Y el craving compulsivo es lo que dicen muchos usuarios. Doc, es que ya no me da servicio la droga, ya no me pone bien, nada más no puedo dejar de consumir, consumo, consumo, consumo. Ya estoy teniendo síntomas psicóticos, ya veo fantasmas, ya escucho voces. O sea, esas imágenes que vemos de personas que tienen lesiones graves, infecciones dérmicas graves y no pueden dejar de inyectarse, ya no experimentan placer, se quedan pegados, como se dice, se quedan trabados.
O sea, de repente llevan usuarios 30 días, se encerró a consumir. ¿Y la familia? O sea, ¿cómo permiten que un sujeto esté 30 días aislado sin salir? Es que ya no salía ni a comer, pues se la pasaba consumiendo. ¿Y qué quieren que haga con un daño de 30 días? Ah, pues cúremelo rápido porque en 20 días me lo llevo. Este es el craving compulsivo. Ya no me hace servicio, ya no me pone bien, pero no puedo dejar de drogarme. Se ve mucho en los alcohólicos. Doctor, es que vomitó sangre. Terminó de vomitar coágulos y ya estaba bebiendo. Es la compulsión. O sea, ya ni espero sentir la abstinencia, ya ni espero sentir la cruda. Voy a volver a consumir, voy a volver a consumir, voy a volver a consumir. Y esto se genera por alteraciones, hiperactividad de distintas áreas neurológicas. El craving tónico es un deseo basal, persistente, que no necesariamente tiene estímulos externos. Y se los ejemplifico mucho a los pacientes, a los usuarios, cuando dicen, es que no sé por qué consumir. Pues, consumiste porque tienes una dependencia a sustancias. O sea, no sé por qué siempre tengo ganas de consumir. Porque sueño que consumo. Sueño que consumo y primero lo disfruto. Cuando no me doy cuenta que es un sueño, empiezo a voltear porque sé que me van a internar, entonces consumo más rápido y me escondo sustancias para cuando me anexen, entonces ya tenga. Y otras veces se dan cuenta que es un sueño y dicen, bueno, pues voy a consumir con tranquilidad, al fin que es un sueño, mañana me despierto y no pasa nada. Esa sensación, ese craving, ese deseo va a estar constante en los seres humanos que viven con estos trastornos hasta el último día de su vida, porque los cambios moleculares actúan como un ruido de fondo, siempre van a estar como un ruido de fondo. Algo que es molecular ya no se puede reparar, a menos en este momento. Le pueden dar toquecitos con terapia magnética transcraneal, se pueden poner implantes de naltrexona, naloxona, se pueden inyectar las lágrimas de la Virgen, meterse a temazcales donde les dan sus dosis de cannabino, pueden hacer lo que quieran, pararse de cabeza, envenenarse con escorpiones, sapo, con lo que quieran. Pero estos cambios moleculares no se revierten porque se alteró la genética, se alteraron vías que sirven para que los seres humanos deseemos, sobrevivamos. Es ahí el carácter permanente de los trastornos por consumo de sustancias. El craving tónico es este ruido de fondo, es esta sensación que perpetúa tengo un antojo, no sé de qué. Muchas veces el craving tónico es, no experimento placer de haber terminado la universidad, no experimento, ya no volví a enamorarme, ya no volví a sentir esa pasión por enamorarme. Pues alteraste tus vías del placer. La sensación que te generaban la cocaína y la sensación que te generó que naciera tu hija, pues tu cerebro no lo iguala. Sea, ya nunca vuelve a funcionar el placer porque tu umbral es muy alto. Con años puede disminuir, sí, pero nunca va a desaparecer. Las drogas afectan los umbrales de placer, afectan la tolerancia a la frustración, la tolerancia a la espera. Y es algo que se tiene constantemente que estar rehabilitando. Es muy importante para mí estas conclusiones. Como les comentaba al principio, la siguiente serie de pláticas es al respecto de los síntomas cardinales, los síntomas que todos los familiares y que los que viven con este trastorno deben de saber. El craving
es uno de los únicos síntomas con alto valor predictivo de recaídas. En la consulta siempre se les pregunta, ¿has tenido craving? Luego se nota cuando existe el condicionamiento de ocultarlo. No, no, ¿cómo cree? ¿Creen que si me dicen, sí, doctor, estoy teniendo craving, va a durar más su internamiento? Por eso constantemente les digo, a ver, de mí no depende si estás aquí 2 días o 3 días o un año, eso depende de tus familiares, del director, padrino en su defecto. O sea, aprende a decir tengo deseos de consumir porque tratarlos, manejarlos. Hay formas farmacológicas y no farmacológicas del control del craving. Que tú las puedas aprender, que tú le puedas decir a tu psiquiatra, tengo ganas de consumir, aumentó mi craving tónico, estoy teniendo craving situacional. Da la posibilidad de ayudarte. Si no expresas el craving, vas a recaer, tiene un alto valor predictivo. Existe una correlación negativa. Entre más intenso sea el craving, menos tiempo en abstinencia vas a tener. Porque así actúa el cerebro. Es la fiebre de la infección, es el dolor de cabeza de los hipertensos, es el coma diabético de las personas que viven con diabetes. Todas las enfermedades crónicas tienen síntomas que deben de conocerse, que deben de expresarse, porque es cuando se puede ayudar de formas farmacológicas y de formas no farmacológicas. Es que no quiero medicamentos. Pues te alteraste el cerebro de manera molecular. ¿Qué quieres que te dé porras? Es que los medicamentos son drogas. No, pero no son drogas de abuso. Son drogas justamente que revierten estas alteraciones, al menos en su expresión, no en su origen. Es que ¿por qué no se puede curar? No puedo curar a alguien de los sistemas, se alteró los sistemas de sobrevivir. Si le quito los sistemas que lo hacen sobrevivir, se va a morir. Lo voy a hacer zombie. Voy a hacer a su hijo un zombie. No lo puedo curar. Se afectó. Imagínense, es como si dijeran a alguien que tuvo un infarto. A ver, lo vamos a curar de su infarto. Hay que quitarle el corazón. Oiga, doctor, no diga tonterías. Las personas sin corazón no viven. Lo mismo. Las personas sin sistema dopaminérgico no viven. Son zombies. Generan enfermedades como la esquizofrenia, como la demencia. No le puedo curar a sus hijos, es que deme pruebas de eso. Pues no puedo hacer biopsias cerebrales, están prohibidas. Es ahí la complejidad del tema de los trastornos relacionados con sustancias. El origen es molecular y el tratamiento cruza porque se comprenda que el craving tienen que ayudar a sus familiares a que se lo expresen. Hijo, con toda confianza, que me digas que tienes ganas de consumir es lo que te va a evitar que te internemos, que te internes. El decir tengo deseos de consumir y que busquemos ayuda es más barato que 6 meses, un año de rehabilitación. Son síntomas cardinales con los que siempre vas a vivir y tienes que aprender a expresar, porque es permanente y la intensidad y el tratamiento depende del subtipo y del estímulo asociado. ¿Ok? Vamos a dar paso a las preguntas. Primero les agradezco a todos los que se conectaron. Regularmente estas pláticas son a las 11. El próximo mes vamos a regresar al horario habitual. Esta vez por compromisos profesionales tuve que adelantarla. Eh, Recuerden, vamos a hablar de síntomas cardinales y voy a dar paso a las preguntas. Este contenido está siendo grabado para subirlo al canal de YouTube, donde lo pueden ver de forma completa. Eh, Recuerden que si quieren hacer preguntas, las pueden hacer a través del chat o si no tienen dificultad de que su imagen se publique, pueden prender su cámara o abrir su audio. Les agradezco su participación. Ahorita no tenemos preguntas en el chat. Si alguien quiere levantar la mano o escribirnos alguna pregunta, por favor. Te leo. ¿Qué opciones
Medicamentosas están disponibles para mitigar las tensiones derivadas del craving tónico. Existen, o sea, punto número uno, tendríamos que situarnos en la sustancia de impacto, en la droga de impacto. Y para esto tendríamos que observar, a diferencia de el tratamiento inicial, por ejemplo, si existen usuarios con uso preferencial de drogas estimulantes, lo que tenemos que emplear son medicamentos que estimulen ligeramente o medianamente al cerebro para que constantemente esté recibiendo ese estímulo de una forma concreta. Por ejemplo, existen medicamentos que dan una gran respuesta en usuarios a cannabinoide, perdón, en usuarios a cristal, en usuarios a cocaína. Muchos de ellos son medicamentos que se emplean para bajar de peso. Los inhibidores de los receptores GLP-1 están dando excelentes resultados. El bupropión, la naltrexona, que también son dos medicamentos que si bien se utilizan desde el punto de vista psiquiátrico, también se están utilizando para el control de peso, sin ser metanfetaminas, tienen un ligero efecto que sostiene el estímulo y ayudan a disminuir el craving tónico. Por ejemplo, en las personas que utilizan cannabinoides, la serie de medicamentos que ayudan a regular la ansiedad, regularmente son personas muy ansiosas, sirven para controlar el craving tónico. Y no estoy hablando de benzodiazepinas. Las benzodiazepinas están contraindicadas en pacientes que viven con trastornos por dependencia a sustancias. Entonces, modular la ansiedad disminuye el craving tónico y va a perpetuar o va a mejorar los periodos de abstinencia. Personas que previo al consumo o derivado del consumo generaron lesiones eléctricas o disfunción o alteraciones en el sistema nervioso central, que es muy curioso. Las personas que abusan de cannabinoides regularmente tienen electroencefalogramas anormales. Es altamente probable que los tuvieran antes de iniciar el consumo. Entonces, por ejemplo, los estabilizadores del estado de ánimo, como la motrigina, el divalproato, incluso la oxcarbamazepina, pueden ayudar a disminuir la expresión del craving tónico. En cuanto a la terapia magnética transcraneal, eh, ha dado excelentes resultados en el craving asociado a consumo de tabaco y en el craving asociado a consumo de cannabinoides posterior a un periodo de rehabilitación. Posterior a un periodo de rehabilitación, cuando alguien que ya cumplió un año, lleva un año y medio de abstinencia, empieza a sentir mucha necesidad de consumir cannabinoides. eh, la neuromodulación ha dado excelentes resultados para disminuir el craving de manera temporal. Entonces, cada una de las sustancias de impacto tiene sus particularidades, pero dentro de las neurociencias, el control del craving ha estado teniendo mucho estudio en la actualidad. Cuando han consumido marihuana por bastante tiempo y desean rehabilitarse sin internamiento, ¿qué tratamiento se les empezaría a dar sin que les termine generando adicción? ¿Qué es lo que los consumidores advierten o dicen que por eso no quieren medicamentos psiquiátricos? Esto es muy interesante, créanme, es muy interesante, porque incluso ayer fue algo que una persona me dijo, alguien que tenía un severo consumo de alcohol y que aparte ya tiene problemas graves derivados de alteraciones hepáticas y alteraciones hemáticas considerables. Lo que decía es, no voy a doble A, pues porque ahí todos fuman
Y pues, ¿qué tal si me vuelvo adicto al tabaco? No quiero utilizar medicamentos, pues porque ¿qué tal si me vuelvo adicto a los medicamentos? Aquí tenemos que separar. Efectivamente, dentro de la farmacología psiquiátrica hay medicamentos como el metilfenidato, como las benzodiazepinas y como algunas otras sustancias que por su factor de abuso están contraindicadas en el manejo de las personas que viven con estos trastornos. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Que no todos los medicamentos psiquiátricos están aprobados para, para la dictología, para la psiquiatría dictológica. Punto número uno, eso es un mito. Un medicamento autorizado e indicado por un adictólogo, lo que tiene que prevenir es que genere adicción. Adicción es el abuso. Abuso. Por más, voy a poner un ejemplo, eh, por más escitalopram que un usuario consuma, jamás lo va a poner bien. Todo lo contrario, te va a hacer sentir mal. Por más Rexulti o Lanzapina, Risperidona que utilices, te va a hacer sentir mal, no vas a poder abusar de ello. Vas a sentir espantoso. Los medicamentos psiquiátricos tienen ese perfil de seguridad. Si yo trato de abusar de ellos, me va a sentir nefasto, terrible, voy a vomitar, no me voy a poder despertar, me voy a marear. Por eso de repente los efectos secundarios son tan intensos. Entonces no se engañen y no se dejen engañar. Un medicamento psiquiátrico bien indicado no va a generar dependencia. Trata de abusar de él y vas a sentirte terrible. Segundo, lo que sí genera es dependencia. Dependencia entendida como alguien que vive con hipertensión depende de un medicamento para controlar su presión. No se la quiere tomar, pues infártese, señor. No puedo hacer nada. O sea, yo como psiquiatra en esta área, pues no doy terapia, doy medicamentos. ¿Quieres llevar terapia? Pues váyase a llevar terapia. Viene a tomar una consulta psiquiátrica, pues le voy a dar medicamentos, no le puedo echar porras. Bueno, sí, le voy a echar porras, pero a echarle porras cuando se tome sus medicamentos. Porque la alteración es metabólica. Alguien que vive con diabetes se vuelve dependiente a la hipertensión, a la insulina, se vuelve dependiente a los medicamentos para controlar el azúcar. Pues tu páncreas no funciona, mi estimado paciente. ¿Qué puedo hacer? Tu páncreas genéticamente se destruyó las células beta, que son las que producen la insulina. Hoy la ciencia te ofrece este medicamento pues, para seguir vivo, pero vas a depender de él. Sí, sí, vas a depender de él. Las personas que viven con colesterol alto, pues sí, vas a tener que utilizar medicamentos para que la sangre no se te vuelva grasa, no se te forme un tapón, tengas un infarto cerebral y te mueras. Sí, vas a ser dependiente de ese medicamento. Vamos, así es la vida. No quieres, pues no lo utilices, pero sabes a qué te atienes. La dictología no es distinta. A ver, tu cerebro no regula la ansiedad y tuviste a mal utilizar sustancias y te fastidiaste el cerebro. Sabías que esto iba a pasar, lo sabías. Entonces hoy te toca depender de un tratamiento para modularlo. No lo quieres utilizar, entonces vas a estar teniendo múltiples recaídas con todas las consecuencias que tienen. Los medicamentos, por eso me dedico a ver adultos. Por eso no veo pacientes pediátricos. Porque si alguien que vive con estos trastornos no entiende la que trae encima, él y sus familiares van a vivir las consecuencias. No te puedo salvar de las consecuencias. Porque hubo alteraciones moleculares, porque transformaste, retransformaste vías que te ayudaban para sobrevivir. Ahora las utilizaste para drogarte y para sentir placer. Hubo una modificación. Hasta este momento
Nada ha revertido esa modificación. Se los comentaba. La terapia magnética transcraneal no la ha modificado. Terapias génicas no la han modificado. Ya no se puede modificar. Que toca los tratamientos científicamente probados que te ayudan a sostener la abstinencia para que recuperes y rehabilites funciones. Entonces, para concluir y responder a esta pregunta, efectivamente, no todos se tienen que internar. Segundo, sí es muy importante que él y sus familiares comprendan que los medicamentos no le van a generar adicción, que sí van a generar dependencia. Y esta dependencia es como las personas que dependen de unos lentes para ver, dependen de válvulas cardíacas para sobrevivir, de prótesis. Sí, los seres humanos cuando afectamos nuestra salud, afectamos nuestra autonomía y generamos dependencias. Así es. Y hay que aceptarlo como adultos. La última pregunta. Uno, ¿cómo puedo evitar el antojo? Dos, una vez activado el craving, ¿existen otras estrategias de relajación que no sean respiración consciente, ejercicio o meditación? Sí, a ver, eh, evitar el craving es, revisa, cuando subamos la plática, revisa los tipos de estimulantes, las 5 categorías que te di. ¿Cómo lo puedes evitar? Cuidándote de esas categorías. De estímulos externos, siempre mantente bien hidratado, siempre mantente alerta, tienes que tener una excelente higiene del sueño, tienes que tener una buena nutrición, tienes que hacer ejercicio, tienes que tener espacios, la cruz de la sobriedad, vamos, evitarlo implica hábitos saludables, no hay otra forma. Una vez que se activa, entonces tienes dos elementos. El farmacológico para pararlo es el farmacológico y aparte de meditar, aparte del mindfulness, la respiración consciente, ¿qué hay que hacer? Observar cuál es el detonante. Por ejemplo, si tengo hambre, pues entonces tengo que comer. Si estoy cansado, tengo que descansar y descansar no necesariamente es dormir, pues hay que divertirse. O sea, justamente el saber lo que estimula nos ayuda a generar estrategias para controlarlo. Si tengo hambre y tengo craving, por mucho que esté meditando, voy a seguir teniendo craving. Si tengo estrés, es que doctor, pues de repente, pues el estrés es parte de la vida, sí, efectivamente. Pues, tengo que entonces comer mejor, hacer más ejercicio. Vamos, eh, desgraciadamente, fórmulas mágicas no hay. O sea, requieres de tu tratamiento farmacológico, requieres de tus hábitos saludables. Hay cosas que necesariamente se tienen que arreglar en psicoterapia. Las relaciones con mis familiares. ¿Por qué me importa lo que me importa? Es que soy muy susceptible al rechazo. Soy muy susceptible a la devaluación. Soy muy susceptible a la soledad. Eso necesariamente se tiene que arreglar en espacios psicoterapéuticos, condiciones de violencia. Vivo en una relación violenta con mi pareja. ¿Eso me va a precipitar craving? Sí, sí te va a precipitar craving. Pero es que no lo puedo dejar, pero que tengo 3 hijos. Vamos, son situaciones ya hipercomplejas que cruzan por procesos de la mano de profesionales que requieren resolverlos. Y con esto termino. El las antes conocidas adicciones, los trastornos relacionados con sustancias, por eso se habla ya actualmente de trastornos relacionados. Problemas, trastorno es un problema, la alteración del orden natural de las cosas. Existen problemas sociales relacionados a las sustancias. Vamos, esta nueva forma de observar los trastornos relacionados con las drogas nos dan la posibilidad de saber que es algo muy complejo y dimensional. Cualquiera que les ofrezca
una cura mágica, cualquiera que les ofrezca una solución inmediata, darse toques, envenenarse, meterse un temazcal, les están mintiendo. Ni los grupos de autoayuda son la panacea, ni los psiquiatras somos la panacea. Requerimos actuar en conjunto porque este es un problema que tiene muchas dimensiones y el salir de él cuesta trabajo, cuesta mucho trabajo, pero justamente esto es un esfuerzo para que podamos comprender en en esta plática cómo actúa el deseo y cómo el deseo se puede transformar en craving y cómo conocerlo es aprender a controlarlo, porque es algo con lo que alguien va a vivir por el resto de su vida, lo va a estar acompañando. El conocimiento me da la posibilidad de generar estrategias para sostenerme en la abstinencia. Les agradezco mucho, les recuerdo que el próximo mes ya regresamos a nuestro horario normal de las 11 de la mañana. Gracias por acompañarnos.